buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y hoy voy a compartir contigo este mensaje. Si sientes que tu vida es un desastre, te invito a darle una vuelta por un hospital, a la sala de urgencias, a terapia intensiva, por los pasillos de oncología o a un hospital infantil. Y entonces vas a entender que teniendo salud, ya eres más que afortunado. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy bueno, pero al mismo tiempo muy profundo. Nos vamos al mundo de los mitos y creencias desde el punto de vista de lo que es el origen de los dioses, de cuál Dios tiene más poder. Vamos a hablar acerca también algunos puntos señalados importantes de la Biblia. Vamos a hablar de reglas, sexualidad, es decir, un mix de temas relacionados a este mundo tan profundo y al mismo tiempo, señores, tan controversial. Y para tratar este tema tan interesante, tengo aquí a una persona muy querida, un gran amigo, un gran hermano. Me refiero al doctor Alexander Duval. Él es consultor, él es también economista y es especialista en temas esotéricos. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, porque nos vamos al mundo de los mitos y creencias y todo esto. Antes que nada, yo quiero por favor que me digas tú, ¿qué es un mito? Bueno, son las cantidades de creencias y reglas que tiene una población o una comunidad de conformidad a su cultura antropológica y socialmente. Exactamente. ¿Podemos hablar, doctor, de tipos de mitos? Sí, como no, hay mitos que tienen que ver con creencia, otros mitos que tienen que ver con dioses y otros mitos que tienen que ver con los aspectos sociales, antropológicos de cada sociedad. Exactamente. El término creencias, doctor. Bueno, es un término ancestral que viene dado por la imposibilidad de asimilar ciertos conocimientos científicos y en principio se entendía que eran asuntos divinos y cada pueblo en sus aprendizajes fue asumiendo sus creencias en función de sus limitaciones y en función de las reglas de sus pueblos. Exactamente. Nos vamos, doctor, al mundo de los dioses. Un mundo pues muy profundo y que realmente la mayoría de nosotros, y ahí me incluyo yo, no tenemos ese conocimiento tan amplio sobre este tema. Hábleme sobre el origen, doctor, de este punto relacionado a los dioses. Bueno, desde la antigüedad es una pregunta muy interesante en el sentido de que 3000 años antes de Cristo hay una cultura milenaria que es la cultura china y está la cultura egipcia. La cultura egipcia tenía, como casi todas las culturas, politeísmo, o sea, creencia en varios dioses, pero siempre bajo la misma infraestructura de que hay un dios supremo que en Egipto era Ra. Tenemos a Set, el de la muerte, tenemos, Anubis, tenemos a dioses de la guerra y Set, y así una serie de dioses que iban conformando la creencia de la mitología egipcia y que esas mismas creencias fueron mutando a través de otras culturas y fueron asumiendo parte de sus creencias y parte de enriquecimiento de los otros dioses que tenían otras culturas. O sea, doctor, que esto parte desde aquí. Diríamos, desde la parte que usted explica ahora, de ya para todo lo que es el desenlace de hablar de dioses per se, a nivel general. Sí, cada pueblo tiene sus dioses. Por ejemplo, el dios poderoso de los egipcios era Ra. Okay. Si nos vamos a la mitología griega, originalmente el dios que teníamos era el dios Cronos, que estaba con Hera y creaba a sus hijos, se lo comía.
pero no morían porque estaban dentro de ellos, que era inmortal. De ahí salieron varios dioses, donde el más pequeño es conocido Zeus, que es el dios de los cielos. Se dice que engañó a Hades y a Poseidón por una vara, porque era la persona que convivió más con humanos. Y posteriormente vienen los dioses romanos, que fue digamos, una migración de los dioses griegos. Por ejemplo, teníamos, en uno era Poseidón, el otro era Neptuno, en una era la diosa del amor Venus, en otro era Afrodita, por imposición de culturas. Y posteriormente tenemos los dioses nórdicos, y quiero puntualizar que son los dioses nórdicos. Se llaman nórdicos porque estos eran dioses sobre el norte de Europa, por eso eran dioses nórdicos. De ahí sale lo que es Odín, aquellas películas del dios del trueno Thor, Loki. Y posteriormente, si nos vamos más a oriente, tenemos la India, que tiene su dios que casi nunca nadie lo conoce, pero es uno de los dioses más poderosos, Vishnu. Y tiene también el dios de Abraham, que es el dios de Yahvé, conocido como el dios único y máximo en la clasificación de los dioses. De esa clasificación surgen los 5 dioses más poderosos del planeta. ¿Cuáles son, doctor? Desde su punto de En vista. quinto lugar, el más débil es Zeus, Wow. que es el único dios que se vislumbra no en los cielos, sino en el Olimpos, que no es un paraíso terrenal, sino es una montaña ubicada en Grecia de casi 3.000 metros, donde estaban todos los dioses, que es una de las mitologías más completas, más ricas. Está Odín, el dios de los dioses nórdicos, que es del norte de Europa. Está en tercer lugar el dios Ra, que es el dios de los egipcios. El segundo, el dios de Abraham, y el más poderoso de todos los dioses, que es Vishnu, el dios de la India. ¿A qué se debe, doctor, que Zeus es, como diríamos, uno de los más conocidos, y dentro de esa escala, pues que usted cita, está en quinto lugar? Es que Zeus no es uno de los más conocidos. Zeus es que pertenece a la mitología griega, que era la más organizada por cronograma de dioses, donde hay múltiples historias, como el tema de aquellas historias de Medusa, de aquel joven que tenía que matar a su padre y a su madre, que se enamoró de su madre, un concepto psicológico de Sigmund Freud, que hacía relación a la mitología griega. Pero en función de las imposiciones políticas posteriores a la muerte de Jesucristo, esa religión, que era mínima y que fue bautizada por el emperador Constantino, se convirtió en un dios muy poderoso, que es el dios de Abraham, de Yahvé. Y Vishnu, que aunque pocas personas lo conocen, es el más poderoso de todos los dioses, de conformidad a la clasificación y al estudio de todo eso. ¿Qué usted no puede compartir con nosotros acerca entonces de ese principal dios Vishnu? Bueno, con una mano puede crear constelaciones y todo. Ok. Sí. Usted tocó un punto muy importante, mencionó a Medusa. Medusa siempre es representada con serpientes y una cara como satánica y eso. Sí, pero es que Medusa, esos son de las partes que se ven en las películas, pero exacto, que no se conocen la esencia. Medusa era una virgen que formaba parte de las 12 casas, donde ella pertenecía a una. Eran vírgenes en el templo, de las 12 casas, donde nacen los 12 signos zodiacales. Y fue maldecida en virtud de que hay 2 teorías: que fue violada por Poseidón, donde su esposa, que era la dueña de las 12 casas, pues maldijo a Medusa por haber no respetado el lugar sagrado, pero ella fue violada realmente. Entonces, doctora, hay controversias ahí, porque si es violada, entonces ¿cómo no respeta el lugar?
Bueno, porque para los dioses no es un criterio de que son personas bondadosas ni nada por el estilo, son personas que rigen sus reglas de manera muy arbitraria. Y hasta en la religión cristiana, si una mujer es violada dentro de su congregación, es castigada, tiene que ser que sea en un lugar alejado para que sea inocente de conformidad a las otras culturas. Y al final se convirtió en lo que era y quedó pues la reina al momento que le cortaron aquella historia de Perseo, que le cortó la cabeza, como un tributo a que sea respetada el sagrado templo para que no tenga relaciones. ¿Qué usted me puede hablar acerca de Isis? Isis, con relación a qué dios se refiere, al egipcio, Sí. era una clasificación de dioses donde cada dios tenía una función de protector, dependiendo del lineamiento que existe, como lo mismo existía con Atenea, porque se cansaban los dioses entre hermanos para tener un linaje, como se era permitido los matrimonios en Grecia. Los griegos se casaban y los egipcios entre hermanos para procrear sangre de linaje. Entonces, cada creencia de los dioses en cada una de sus categorías, que eran protectores en cada una de sus acciones, uno dios del sol, de la guerra, protector, se clasificaban en función del politeísmo. ¿A qué se debe, doctor, que este concepto, la inmortalidad, desde el punto de vista de la India? No, de la India no, de todo, dioses. Todos los dioses tienen un carácter de inmortalidad. Son inmortales, pero pueden morir. Y la muerte de un dios es la desesperanza, es el olvido. Y es terrible la muerte de un dios. Entonces, de ahí muchas personas no conocen que una persona o alguien puede crear un dios y puede destruir dioses con toda su inmortalidad. ¿Por qué es importante, doctor, nosotros tener conocimiento sobre este tema tan profundo? Porque tiene que ver, es un aspecto socioculto ancestral, vinculado a la política y vinculado al poderío de los gobiernos para poder tener un control de la población. Muchas personas no entienden que la Biblia que hoy conocemos es un libro de reglas y es un libro de un pueblo, no es un libro del universo. Es el libro más vendido por la imposición. Después, cuando se proclamó en el año 380, posterior a Cristo, la religión cristiana, surgieron las cruzadas y en todo el norte de Europa fue impuesta a fuego y sangre esa religión, y en Occidente fueron divididas para la creencia, y posteriormente las colonizaciones y las conquistas de estos tercermundistas fueron implementadas. Entonces las personas que asumen la Biblia no la leen. ¿Y qué hacen, doctor? La proclaman y proclaman la palabra de Dios, pero no analizan su contenido, que es un libro de reglas de un pueblo. Si usted le pregunta a un dominicano cuáles son los dioses de los taínos, no lo conocen. Ni siquiera recuerdan que la isla estaba dividida en 5 cacicazgos y la creencia de cada uno de esos cacicazgos ni siquiera se dan en las escuelas. Entonces, doctora, ¿a qué se debe que esa es la regla de un pueblo, como usted señala, tiene es tan amplia, es universal? No es universal, pero tiene una gran connotación en el planeta. A raíz de la caída y la debilitación del Imperio Romano, que venían ocupando los usurpadores, cuando digo usurpadores, se entiende como una suplantación de personas. Pero los usurpadores en Roma ya eran personas que tomaban posesión de tronos de lo que era el César sin tener ese linaje real. Eso trajo como consecuencia una división del Imperio Romano. Entonces, después del marco de la muerte de Cristo, en el año 315, se emitió el Edicto de Milán, donde se prohibía la persecución de la religión cristiana, porque había una proliferación de tantas religiones que no tenía ya el dominio per se de todo lo que era la parte de Oriente.
concerniente a los árabes y todo esto, no más bien en la cultura china o la cultura asiática. Posteriormente, Constantino, que fue un emperador muy inteligente, ante esto reunió todos los religiosos. Duraron cerca de 50 años mientras él se mantenía en el poder, poniéndose de acuerdo de una religión única. Y en el año 380 se proclama el cristianismo como una religión válida en toda esta zona. De ahí comienzan las guerras de las cruzadas y fueron imponiendo el criterio del cristianismo a todo el norte de Europa, y se dividió en Occidente y Oriente, y las colonizaciones fueron ampliando este crecimiento de imposición de cultura de fuerza de gobierno a una cultura religiosa. Desde los tiempos más ancestrales, la religión y la política están vinculadas. Inclusive una de las reglas de la Biblia es que usted debería adorar los dioses como adora a sus reyes y emperadores, porque los emperadores en la antigüedad lo ponían los religiosos. Entonces de ahí se convierte la religión, el cristianismo, en una religión importante, y luego se emite lo que es el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con ninguno de los discípulos que tuvo Cristo antes de su muerte, sino fueron Cristo posteriormente. Si no tiene nada que ver con esos discípulos, entonces, ¿cuál es la explicación que usted me da? Bueno, porque cada apóstol escribía sus escritos bíblicos, valga la redundancia, y el primero fue 80 años después de Cristo, hasta 300 años, y todos esos escritos en el Tratado de Nicea se iban ponderando, iban cambiando. Y yo quiero puntualizar algo. Hay muchas expresiones que tienen errores en virtud de que, por ejemplo, el arameo, que era lo que hablaba el idioma que hablaba Jesucristo, está el hebreo y está el griego. Entonces, cuando usted traduce del hebreo al griego, del griego al arameo, hay palabras que, por ejemplo, el Hijo del Hombre es el hombre, pero es un aspecto de traducción por los tipos de idioma en que se escribieron cada uno de las escrituras. Doctor, ¿qué usted me puede decir sobre el infierno? Bueno, el infierno no está contemplado en la Biblia. El infierno fue tomado después de aquella obra muy famosa de Dante y la Divina Comedia, los 7 niveles del infierno, y la Iglesia Católica lo asumió para fines de infundir temor a sus seguidores, como un temor a que deben de hacer lo correcto a los mandatos cristianos. Pero eso no está contemplado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que sí se establece es que el precio del pecado es la muerte, y que realmente sí hay un inframundo que llegará al punto de la resurrección, en el Apocalipsis, que tampoco es una destrucción, es un libro de revelaciones. La gente está confundida, como también está confundida cuando se dice Satán o Satanás. Es una frase derivada del griego que no significa nada demoníaco, sino adversario. ¿Y Apocalipsis qué significa? El libro de revelaciones. Y es visto de manera general como ya la destrucción, pues, pero es el libro de revelaciones, como cuando dicen el Armagedón. El Armagedón era un pueblo que estaba, donde se luchaban muchas batallas, y fue plasmado en el libro de las revelaciones, pero es el gran desconocimiento de usted asumir una cultura y una religión que usted no conoce, que usted nunca ha vivido, no ha visto, y que no ha formado parte de esa esencia. Esos son de los grandes problemas de las religiones que son impuestas por un poderío económico y político. O sea que usted quiere decir que al hablar de religión estamos hablando automáticamente del término imposición. Sí, obviamente, de las conquistas. Eso es lo que ha dado. Nosotros fuimos conquistados y hoy tenemos la religión cristiana, que no estoy diciendo que sea buena ni mala, pero la propia cultura de nosotros, murieron los dioses, no se añoran, no se veneran, no se conocen. Cuando le hablan de Dios, usted habla del Dios de Abraham, pero las culturas que existen, ni sus tradiciones usted las conoce. Usted está impuesto mediante un concepto
que viene de su padre, de su abuelo, bisabuelo, ancestralmente, porque fue lo que la imposición que existe. Entonces, esos son libros de reglas que lamentablemente tenía una tribu de tantas tribus que había en la antigüedad, con el politeísmo de todas las creencias de sus dioses. Y ya vimos cómo fue que se convirtió en una de las principales religiones del planeta. Entonces, ¿qué podemos citar en este punto monoteísmo? Bueno, se habla de que el Dios de Abraham, el Dios de Yahweh, que era de la tribu original, fueron los primeros en adoptar el criterio de un monoteísmo, y es un concepto que ellos manejan, que es la única religión que maneja ese concepto. Pero dentro de la misma religión se maneja lo que es el dios de la muerte, conocido en Grecia, en los griegos como Hades, y ahí hay otro tipo de dioses. Entonces, en la misma Biblia menciona también algunos versículos, que no hemos entrado a eso, donde se prohíbe que no le entregue sus hijos a un rito satánico, a un dios Moloch, que era un dios egipcio, pero que aparece en la literatura de la Biblia. Pero eso era un dios egipcio, y Hades era un dios de la mitología griega, pero se unifican porque una mitología va tomando elementos de la otra. Okay. Al hablar usted de puntos relacionados a versículos de la Biblia, según los estudios que usted ha realizado, dígame unos cuantos que generan controversia, diríamos. Bueno, uno de los versículos que generan controversia y que no son muy tocados en la regla del Antiguo Testamento es el tema sexual. En la Biblia hay más sexo de lo que la gente se imagina. ¿Cómo? ¿Y sí. qué usted quiere decir con eso, doctor? Por ejemplo, hay una frase bíblica que dice ponte bíblico. Eso es ponte en actividad sexual. Al punto tal que en la antigüedad le hacían tributos y ceremonia al pene. Se llamaba falo. Okay. Ese era un rito al pene. Y el pene era sagrado porque era la forma de entrar al reino de los cielos. Si usted lee, por ejemplo, el Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, establece de que el hombre que tenga los testículos mayugados, tenga sus partes, no podrá entrar al reino de los cielos. En el mismo Deuteronomio, capítulo 25, versículo 11 y 12, establece que si dos hombres están peleando, y la mujer le llegara a poner la mano a la parte del hombre, le cortan la mano, porque eso era sagrado. ¿Qué es Dios para usted? Bueno, Dios en cada una de las creencias es una fuerza universal divina que rige el universo. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios. Ahora, lo que estamos analizando aquí son las culturas y las distintas religiones, cómo nacen y cómo las personas se hacen adeptos y la abrazan sin tener conocimiento de la misma. Obviamente. ¿A qué se debe, doctor, desde su punto de vista como estudioso de estos temas tan profundos, ese gran desconocimiento? Entonces las personas toman esto e incluso enseñan a otros sin realmente saber qué es lo que quieren decir estos términos. Porque el 90% de las personas que tienen una Biblia no la leen. ¿Qué hacen? Proclaman una palabra recitando lo que escuchan. Por ejemplo, los sacerdotes. Un sacerdote designaba a los antiguos reyes, pero era una persona que tenía una vida común como los hombres. Inclusive la Biblia, se casaban en la antigüedad. Sí. Y déjeme decirle que en Grecia el 30 o el 40% de los clientes de las prostitutas eran los sacerdotes. Wow. E inclusive la Biblia establece en el Levítico capítulo 21 versículo 7 que los sacerdotes no deben de casarse con prostitutas. ¿Por qué hay esa regla? Porque habían violaciones a que llegaban y le daban servicio y se casaban, y entonces un eminente señor de Dios, ¿cómo es posible que se case con una prostituta? Entonces se le puso un freno a la regla de esa tribu
para poder mantener el linaje. Por esa razón, se ve, y por la proliferación de la misma descomposición social y la promiscuidad, en el Nuevo Testamento hay reglas terribles para controlar esto, como la de Mateo 5:28. Con solamente usted mirar o pensar sobre una mujer, ya usted está pecando. Eso es fuerte. Eso es fuerte, porque de que tú ves una revista, ves un reguetón, ves una película de sexo y tú piensas que esa mujer está muy atractiva. No, sale a la calle. O sale a la calle. Porque tú tienes que mirar. Una controversia así, bien presentado en todo esto. Ya en ese sentido, usted acaba de pecar, porque había que ponerle freno a ese tipo de cosas, y esas reglas son producto de esa promiscuidad que se fomentaba en la antigüedad, déjeme decirle, porque por eso los hombres, y en Roma los que tenían más de 4 o 5 hijos no pagaban tributo al César, porque tenían que producir hombres para la guerra, y la tasa de mortalidad era muy baja. O sea, las personas morían a temprana edad. Entonces tenían que crear y procrear, y para procrear, ¿qué se necesita? Tener sexo. Y por eso nacía otra regla, y era que si uno del esposo de una mujer moría en batalla, tenía que casarse con su hermano para mantener la sangre. O sea, la mujer tenía que casarse con el hermano que era su esposo. Claro, antes de cualquier hombre, para mantener el linaje y la sangre, la pura sangre de su tribu, porque eso era lo que identificaba. Y sobre la mujer, doctor, ¿qué controversia más o menos? Bueno, sobre la mujer, ese sí que es un tema controversial, porque la mujer en la Biblia de Abraham, no más bien en otras, estoy hablando de esa porque hay distintas clasificaciones, ha habido una discriminación ancestral sobre la mujer, que data que la liberación que se está viendo en estos días es por encima de conceptos hasta bíblicos ancestrales. Fíjese que en toda la historia de la Biblia, pasando por Abraham, Moisés, Noé, David, y así, para mencionar algunos, no hay una mujer. Todos son hombres. Todos los apóstoles de Jesucristo eran hombres. Solamente había una mujer, de la cual hay bastantes historias que son todas, muchas de ellas falsas, de María Magdalena, que no era una prostituta, era una reina de otro pueblo que emigró por una situación y una relación que tuvo. Y hay muchas teorías, se han hecho hasta películas, que quizás Jesucristo fue su esposa. Sí, muchas y fue la única fue la primera que vio la resurrección de Cristo, de conformidad a las Escrituras. Pero históricamente la mujer se mantiene al margen de lo que son las sociedades, no tiene el nivel de preponderancia que el hombre en los aspectos bíblicos. Incluso que dependemos de la costilla, cosa que somos de la costilla. Sí, eso es una historia, pero la verdadera historia de esa mitología no es así. Pues explíquenos, doctor, por favor. No es así. La verdadera historia es que Dios creó al hombre y la mujer, y la persona piensa que la primera mujer de Adán fue Eva, pero no fue así. ¿Y cómo fue entonces? La primera esposa de Adán fue Lili, y como tenían un problema cuando iban a tener relaciones, cuenta la mitología, Lili dijo: yo me voy de aquí, y fue seducida por supuestamente algunos demonios y se convirtió en un fantasma que no conservó la inmortalidad, y después traducida del hebreo al griego al latino, de ahí es que viene la teoría de las brujas con los niños, y la canción de cuna nace de la primera esposa de Adán. Ante ese primer fracaso fue creada Eva, y luego viene la historia que ustedes conocen, pero poca gente conoce eso. Pero en la Biblia sí lo menciona. Lo que pasa es que en las adecuaciones y las escrituras, hay muchas escrituras que no están contempladas, otros la adecúan a su criterio,
Pero ese no es el criterio mío, es lo que dicen las escrituras. Pero no nos edificamos al respecto. Yo recuerdo en una de mis clases que yo daba en la universidad, cuando yo le ponía prácticas, estos estudiantes sí se edificaron, buscaron, dijo, oh, pero mira, yo no conocía esto, no conocía aquello. Porque son mitos que están ahí, son creencias y son muy manejados, la verdad. Son muy manejados. Fíjese que todo el inicio de la separación del primer hombre y la mujer nace por un inconveniente sexual. Pero la Biblia y los sacerdotes no presentan esto. Y de todo ese tipo de situaciones que se dio de promiscuidad es que se habla, que los sacerdotes, el celibato, todo este tipo de cosas, con el Nuevo Testamento, pero realmente hay más sexo de lo que las personas imaginan en la Biblia. Entonces, doctor, ¿usted considera que por esta promiscuidad que usted citó, es que vienen estas fuertes restricciones en contra de los sacerdotes y per se entonces es que viene el asunto del celibato? Sí, correcto. Correcto, vuelvo y les reitero, en el Nuevo Testamento, Mateo 5:28, con el simplemente mirar o pensar sobre una mujer ya está cometiendo pecado. Los vínculos de los sacerdotes con las prostitutas, con los casamientos y con las reglas que aparecen en el Viejo Testamento, ya nosotros citamos, eso había que ponerle un freno. Había que ponerle un freno. Okay. Yo quiero, doctor, por favor, que usted me cite sobre algunos mitos y creencias relacionados, por ejemplo, a la India, donde usted me cita que es donde surgió pues el principal dios. No surgió, es el dios más poderoso porque puede crear constelaciones. Okay. Pero la plataforma de dioses de la India tiene la misma que los dioses griegos, que los dioses egipcios y que los dioses romanos, que fueron emigrados los dioses griegos a los dioses romanos, como ya vimos anteriormente. Pero hay una plataforma de politeísmo como en la parte de los egipcios. La única religión que maneja como un dios todopoderoso, el dios de los dioses, es el dios de Abraham. Este asunto de la veneración, por ejemplo, a los animales, sí. ¿Qué usted opina sobre eso? Sé que no estamos saliendo un poquito del tema, pero... No, estamos dentro del tema. Deme su opinión aquí. Estamos en el tema. Si nos vamos a la cultura egipcia, exacto, había un dioses de mitología que eran mitad animal, mitad exacto, ser humano. Tenemos al dios Baal, que era un dios que se creía en él. Tenemos el dios de Yahvé, que era una de las mujeres más terribles que tenía ese concepto. Y cuenta la historia que en la travesía de Moisés se crió un becerro de oro y lo convirtieron en un dios que era un animal. O sea que las adoraciones a los animales como dioses y las adoraciones a cualquier tipo de figura que puedan elucubrar cualquier persona para tener fe son válidas, de animales, de personas o de cualquier tipo de deformación. Porque es el deseo de infundir una creencia y cada quien utiliza el criterio en función de su imaginación. Y lo que hoy podíamos nosotros inventarnos una religión dentro de 1000 o 2000 años van a tener millones de seguidores. Sí. Porque el ser humano necesita compensar ese vacío y ese nivel de saber de dónde vengo, cuál es el origen de la vida, quién nos creó, por qué estamos aquí. O sea, es la manera de nosotros responder todos esos por qué que tenemos. Claro. Entre ellos la existencia. Entre ellos la existencia. Hay una diosa supuestamente dedicada a lo que es la fortuna. Sí, hay muchos tipos de dioses. Sí, por ejemplo, sí, caemos de nuevo a las relaciones sexuales de dioses, donde realmente donde realmente tenemos, bueno, aquí vemos una lista, como le dijimos. Zeus y tenía Hera, eran hermanas y estaban casados. Ares era un hijo de Zeus, pero era el dios de la guerra. Sí. Poseidón era el dios de los mares con su tridente, y Zeus eran de los 3 hermanos. Junto con Hera tenemos Atena, que ya vimos la parte de las 12 casas. Tenemos Afrodita, que luego fue convertida en Venus, que era la diosa del amor. Hefesto, Hércules, que quiero decir algo sobre Heracles.
y quiero puntualizar algo para que ustedes vean cómo se vinculan las religiones. El Hijo del Hombre tiene que ir a la tierra, luchar, pasar, sufrir y luego morir y estar eternamente junto al Padre. ¿De quién estamos hablando? Cualquiera diría de Jesucristo. No, estamos hablando de Heracles, o conocido como Hércules. Entonces, toda esta mitología griega es una de las más organizadas, donde la gran mayoría de esos hijos era de Cronos, y posteriormente cada dios tenía su función. Dios de los mares, Dios esto, y de ahí nacen una serie de historias maravillosas. La mitología griega es maravillosa. ¿A qué se debe, doctor, en el caso de Hércules, verdad? Heracles, que es Heracles, conocido como Hércules. Sí, Hércules, que representa pues ese poder, esa fuerza. ¿A qué se debe esa lo que pasa es que la esposa de Zeus tenía la particularidad, como todos los dioses, de tener múltiples relaciones y tenía muchos hijos. Okay. Entonces tuvo Heracles con o llamado Hércules, que posteriormente le voy a decir por qué se llamó Hércules, con una mortal. Pero Hera no soportaba el hecho de que ese sea hijo de Zeus, y lo mandó a eliminar con una serpiente que él tomó, y desarrolló una fuerza extraordinaria por parte de su padre. Y quien maldijo a Hércules fue Hera, para que pasara todas las pruebas del lugar hasta su final. Por eso es que las emociones son difíciles de controlar, porque ni siquiera los dioses pueden controlarlas. Entonces muchos de esos hijos que tenían surgían celos, porque eran muy activos sexualmente los dioses. Pero en la religión cristiana pasa lo mismo. La mezcla entre los ángeles y los humanos creaban unos gigantes que se llamaban Néfilis, que era la relación de ángeles con mortales. Háblame sobre eso. Sí, la relación de los ángeles tenían intimidades con mortales, y nacían los Néfilis, que eran gigantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, todavía la historia de Satán, el adversario de Dios, era un ángel, pero cuenta la mitología que el Dios de Abraham también tenía su esposa. Y supuestamente, de conformidad a esa mitología, él se enamoró de Aurora, una diosa muy hermosa, de la cual tuvo a lo que se conoce como Satán, a Satanás, que es adversario, no es nada demoníaco. Pero Ashala se llamaba la esposa del dios supuestamente, según, y así lo menciona la Biblia. O sea que usted ha dicho una parte muy importante, que Satán es adversario. Sí, no es un demonio, es una frase traducida del griego, que es adversario, no es nada diabólico. Es el adversario de Dios por una situación de una historia que ya la gran mayoría de personas la conoce. Okay. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos. La doctora Amelia Ledesma Duval, especialista en ginecología estética y rejuvenecimiento vaginal, te espera para ofrecerte los servicios de tratamiento para incontinencia urinaria, menopausia, sequedad vaginal, labioplastia, tensado o estrechamiento vaginal. Visítanos en el segundo piso del Centro Médico Elohim o llámanos al 809-775-1784. Doctora Amelia Ledesma Duval, ginecología y estética a tu alcance. El vestuario de la doctora Controversia es gracias a Fran Alta Costura. Fran Alta Costura, diseñador de moda, patronista y experto en grading, chacabanas artesanales, telas, trajes, vestidos y mucho más. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, número 482. Puedes llamarnos al 809-350-7503. y al 809-536-2909. Fran Alta Costura, te esperamos.
Productos Fieras, belleza cosmética y cuidado personal. El cuidado de mi piel y mi cabello es gracias a Viera. Se lo recomienda la doctora Controversia. Estamos ubicados en la Marginal 30 de Mayo, número 28, Urbanización Miramar. Llámanos al 829-741-4035 y al 809-931-1739. Síguenos en las redes sociales como Viera Products. Bueno, señores, y continuamos con este interesante tema, mitos y creencias, con el doctor Alexander Duval. Y ahora se incorpora con nosotros nuestra compañera, la doctora Amelia Ledesma Duval. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Hola, aquí feliz de estar con ustedes una vez más en nuestro programa y nada, escuchando tan interesante tema en manos del doctor, que realmente tiene informaciones tan acabadas y precisas sobre temas como que no son tan frecuentes, pero que sí son tan importantes, y más en países como el nuestro, que somos pues cristianos, y que, como él decía en un momento, muchas veces no conocemos bien nuestra literatura bíblica y las bases de nuestro cristianismo. Realmente es así. Sí. Y nada, me gustaría que el doctor pues hable un poquito sobre lo que es la mitología griega y pues todo sobre el tema para continuar con la información. Bueno, la mitología griega nace desde su historia, donde Cronos era el dios más poderoso, junto con su esposa. De ahí sale la parte de Hera, que era una hermana de Zeus. Según la mitología griega, él tenía sus hijos porque había una vieja leyenda que decía que uno de sus hijos lo iba a destronar. Entonces, cuando tenían sus hijos, él se lo tragaba y se lo comía, pero no moría porque eran inmortales. Su esposa, así fueron teniendo varios hijos. El más pequeño de todos fue Zeus. Fue engañado Cronos y le pusieron una piedra para fines de que él hacerle creer que se había tragado a Zeus, y lo llevaron a convivir a otras partes. A través de la historia, Zeus retornó, le dieron un elixir, él vomitó sus hijos, y de ahí comenzó una gran guerra entre los que se conocía entre los titanes y la parte de los dioses de Cronos, que vencieron los titanes, que son los dioses del Olímpico. Después, donde quedaron tres varones, que era Poseidón, Hades y Zeus, estaba el mar, el inframundo y el cielo. De conformidad a la historia y por el nivel de la edad, que el mayor era Hades, le tocaba el cielo. Pero Zeus, como tenía más vivencia, lo echó a la suerte con una vara y engañó a Hades y se fue al inframundo. A Poseidón se fue al mar y él se fue a los cielos. Oh, qué interesante. Entonces, ¿se compartían los poderes de esta manera? Sí, correcto. El cielo era el nivel mayor, que era la montaña donde estaban los dioses del Olimpos, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. Ok, es decir que, por ejemplo, no tenía ninguna importancia cuál era el mayor, porque a veces... Debió tocarle a Hades, porque por regla el mayor le tocaba la mayor posición, pero Zeus, habilidosamente, lo tiró a la suerte a sabienda, los engañó para él tomar esa posición. Ok, interesante, porque de ahí entonces nace que, como todos sabemos, pues había cierta rivalidad entre Correcto. Estos dos hermanos. Y por eso de ahí salieron una serie de películas fomentadas entre la disputa entre Hades y Zeus, producto al engaño que tuvo de ir al inframundo, que era vivir en el mundo de los muertos. En el mundo de las tinieblas, que también de ahí tenemos nosotros como ciertas confusiones, porque si bien, como usted decía, en un principio teníamos la idea de que el infierno, de que nos tocaba, por ejemplo, como resultado de una vida llena de pecados, etcétera, etcétera. No, eso es falso. La Biblia establece el precio del pecado es la muerte. Eso, vuelvo y le reitero, eso fue Dante y su Divina Comedia, y fueron utilizados en la Iglesia Católica para infundir temor a sus seguidores y poder que sus adeptos tengan el temor al Señor.
Sí, como sería algo parecido a lo que antes se promulgaba como el purgatorio. El purgatorio forma parte de Dante y la Divina Comedia. Okay, Todo sí. eso es Dante y la Divina Comedia. Que antes se tomaba esto como para infundir temor a la población. Eso era lo que de que la gente pues conviértete, arrepiéntete, porque si no te toca el infierno. Eso es falso. Eso no existe en ninguna parte. Lo que hablan es de al final, de que serán levantados los muertos en el día final del Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones. Pero eso no, entre los 4 caballos del Apocalipsis, pero eso no tiene nada que ver con lo demás. Okay, Esos son conceptos ambiguos. Y la mitología griega tiene 1.000.000 de historias. Tiene el Minotauro, tiene... Sí, el Minotauro. Háblenos sobre eso, doctor. Tiene la parte de aquel joven, bueno, era que le rendían tributo a uno de los dioses griegos, y ese año pues tenían que rendirle el mejor animal al dios, pero el dios ese año no lo hicieron, y por una serie de situaciones tuvo relaciones ese dios con su esposa. Se entendía que era del rey y fue concadenado a un laberinto donde las personas que podían tener sanciones le entraban al laberinto. Si sobrevivían, entonces lo dejaban en libertad como castigo. Pero era hijo de un dios y de una reina. Ok, y también se relaciona esto con, a veces que vemos, bueno, en algunas películas que veíamos que en esta parte de la mitología griega había seres que eran mitad animal o mitad imitar. Bueno, tenemos el caso que fue una mezcla entre un humano y un dios. Pero usted quiere decir que es como una sanción por no haber exacto, su tributo a los dioses. O la ofrenda. O la ofrenda a los dioses. Ok, de verdad que muy interesante porque vemos todas estas cosas en las películas y realmente pues son emocionantes, pero no vamos más allá al origen y a la razón de ser de cada una de ellas. Hay otra historia en la mitología griega conocido como Sigmund Freud como el trastorno de Edipo. Los psicólogos lo conocen cuando el niño se enamora de su madre. Sí. Pero Edipo, lo que significa, antes de decirle el significado, lo que pasó con este niño era que fue tirado al mar, porque la profecía decía que él tenía que matar a su padre y casarse con su madre. Y para huir de esa profecía, más bien, lo tiraron al mar amarrados. Cuando lo encontraron y lo rescataron, otra tribu, lo encontraron con los pies hinchados, y eso es lo que significa Edipo, pies hinchados. Okay. Entonces le pusieron Edipo por los pies hinchados, y él, al momento de que le dicen su historia de que él tiene que asesinar a su padre para casarse con su madre, él dice: yo tengo que huir de mi destino, ignorando que esos no eran sus verdaderos padres, porque él fue al oráculo de Delfis, que es donde se daban las predicciones y todo eso, donde se vomitó aquella piedra de Cronos, que todavía se mantiene ahí dentro de la cultura de la mitología griega. Por eso es que las personas que creen de esto no van a donde existe la fuente que tenemos. Okay. Por ejemplo, cuando aquí hablamos de los 3 ojos de los indios, usted va y lo ve, pero usted le habla de una cultura que usted no conoce. Eso sí. Exacto, realmente. Entonces, Edipo, con tal de huir de su destino, se fue huyendo, y ahí se topó con otra tribu y le dijo: mire, estamos en guerra. Si tú vas a la guerra y el rey es terrible, si tú matas al rey, podemos conquistarte y casarte con la reina. Y él tomó las armas, fue a ese rey, se enfrentaron, y él mató a su padre sin saber que era su padre, y se casó con su madre sin saber que era su padre. Pero su profecía fue cumplida. Pero no fue que él per se se enamoró de su padre. Se trata de una historia, de una profecía que se cumplió, y por más que huyó de su destino, cayó en su destino. Wow, igual que se parecería esto a lo que también le llaman los psicólogos, creo que trastorno de Electra. El trastorno de Electra es parecido con otra historia griega, pero es contrario al de Edipo. al de Edipo. Exacto.
pero son trastornos psicológicos que son sustentados en mitología griega. Pero fíjate cómo la psicología moderna toma como parámetro conceptos de la mitología griega, pero otros toman conceptos de la creencia cristiana, otros toman conceptos de la creencia egipcia. Entonces es como una mezcla de culturas que se van quedando en los pueblos, y en cada generación antropológicamente se van transmitiendo los criterios de creencias. Así es, pero vemos que muchas de estas creencias pues con el tiempo se van olvidando y no se transmiten con el mismo arraigo de generación tras generación. Porque se van perdiendo. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, que aquí aplica, yo recuerdo, yo soy un niño del otro día, un muchachito, un bebé. Claro, somos. Y yo recuerdo que se decía que un Viernes Santo no se podía hablar. Sí. Y el que tenía relaciones se quedaba pegado. Eso es verdad. Sí, no se podía hacer nada. Nada. Ni yo siquiera, era un niño, ni siquiera limpiar la casa. ¿Y qué pasa ya desde un tiempo para acá con la Semana Santa? Que la gran mayoría de accidentes surge con una promiscuidad enorme. Entonces, todas esas culturas, esas creencias sobre todo lo demás se van muriendo, y otras se mantienen, como la hechicería, los brujos. Yo le digo una historia muy buena, que yo le dije a una persona que yo era brujo, y ella me dijo, dame los números. Yo le dije, yo soy brujo, no adivino. Porque en la antigüedad el brujo era aquel que manejaba que conocía todas las plantas y le daba brebajes. Y contradictoriamente, usted que doctora sabe que hay elementos de la naturaleza de la tierra, que donde nacen las plantas, y son vital para muchas enfermedades. Claro. De hecho, la marihuana, que es tan contradictoria y que obviamente sabemos que es una droga, es medicinal. Y el cannabis se utiliza como una droga, un tratamiento analgésico muy poderoso para personas con cáncer, y está aprobado por algunos países. Eso es verdad. Al igual que el ajo sirve mucho para los trastornos de hipertensión. Exactamente. El ajonjolí sirve para fines de limpiar las venas y todo eso, y estos antiguos conocían de todas estas plantas y se protegían en función de medicamentos naturales. Eso eran brujos. Yo le quiero hacer una pregunta, doctora, a usted. Usted que tiene pues tantas carreras, tantos conocimientos, ¿por qué usted se dedicó a estudiar esta parte tan poco común, diríamos? Bueno, mire, cada persona en una etapa de su vida siente la necesidad de preguntar de dónde vengo, quién soy y los orígenes de la vida. Todo ser humano vivo, ¿por qué estoy aquí? El problema está que ese vacío nace o por limitaciones económicas o por imposibilidad de adquirir sus necesidades sociales o sus necesidades económicas, y otros para refugiarse de todas las cosas malas que entienden que son pecado y quieren un cambio de su vida. Pero al ingresar a los distintos niveles de religión, lo hacen con fines de identificarse, y más que un conocimiento de estudiar cada una de las creencias y de las religiones, se convierten en seguidores, como decía Carlos Marx, como un opio, que es un tipo de droga para los pueblos, y dan a fe ciega un camino sin tenerlo desde el punto de vista cultural o socioancestral, por sus limitaciones y por su deseo, y no digo educacionales, porque hay muchísimas personas que son muy preparadas, sí, y te hablan de algo que no conocen, que no han estudiado, y no hay forma alguna de cambiarle su criterio. Exactamente, así es. Consejo final, doctor, sobre este tema tan interesante. Si usted, no importa la religión que usted tenga, pero conozca el origen de lo que usted sigue y de lo que usted cree. Si usted utiliza la Biblia, léala, estúdiela. Si es el Corán, estúdielo. Si son los libros de la cultura china, que se nos quedó ese tema, sobre las grandes culturas chinas, estúdiela. La japonesa, estúdiela. Los dioses nórdicos, estudie. Pero hágalo desde un punto de vista identificado para enriquecerse y conocer, y que usted sepa qué usted está siguiendo. Porque hay muchos farsantes que utilizan personas para lucrarse.
eso Sí, es verdad. así es, realmente hay mucho desconocimiento en nuestro pueblo En el mundo. en el mundo, sí, de las religiones. Y sobre todo, creo que para un próximo programa, hablar sobre el Corán y sobre Claro. Y sobre el Medio Oriente y el esas- Medio sí, Oriente. toda esa- y todas esas culturas Esas religiosas culturas. tan fuertes y que a la vez un poco, diría yo, radicales en cierto sentido, pues sería bueno también tratarlas. Con la salvedad para concluir y decirle que las culturas orientales no son como las occidentales o las de Arabia. Son más que creencias, son filosofías. Ok, perfecto. Bueno, doctor, gracias por tantas informaciones. Un placer, doctor, Un como placer. siempre, ¿Verdad? realmente. Bueno, señores, y con todas estas informaciones relacionadas a lo que son los mitos y creencias, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana martes a las 2:30 tienen una cita con nosotros. Hasta mañana, mis amores.